Capítulo 8. Del trauma al síntoma disociativo. En los capítulos anteriores se describían los síntomas más frecuentes en los trastornos disociativos y una exploración sistematizada de esta psicopatología. Intentemos ahora entender la ruta por la que un apego desorganizado y los eventos traumáticos tempranos pueden llevar a que un individuo oiga voces, se sienta controlado por una fuerza interna, actúe en modos en los que no se reconoce, olvide partes de su vida o afirme ser diferentes personas. ¿Cómo se llega de lo primero a lo segundo? Pensar que el trauma rompe la mente del individuo en pedazos que no pueden volver a unirse es una metáfora atractiva, pero que describe únicamente algunos aspectos de cómo se genera la disociación de la personalidad. Los padres de los niños que desarrollan disociación suelen tener a su vez una importante historia de trauma, evidente cuando hacemos mapas transgeneracionales. Sus propios problemas psicológicos les impiden ver auténticamente a sus hijos y más aún atender a sus necesidades, actuando como si esperaran que sus hijos fuesen los que calmasen su propio malestar. Bowley, 1985, Zverak, 1991. Cuando un niño sufre abuso sexual por parte de su propio padre, estamos ante el paradigma más extremo de esta situación. El niño es visto por el progenitor como un objeto para satisfacer su impulso, ignorando por completo la necesidad del niño y las consecuencias psicológicas que esta situación le está generando. Pero con frecuencia vemos que, en las historias de los pacientes que sufrieron abuso siendo niños dentro del ámbito familiar, lo más traumático no es por lo general el propio abuso, sino la respuesta, o más bien la ausencia de ella, en el progenitor no abusador, que muchas veces niega o minimiza el abuso, o incluso culpa al niño por ello. Esta falta de protección y de resonancia es devastadora. ¿Qué hacer entonces con esta experiencia abrumadora, enormemente contradictoria, muchas veces sin narrativa y sin coherencia? Colapsados los sistemas neurobiológicos de protección, la compartimentalización de las experiencias incompatibles y la desconexión se convierten en modos de preservar cierta capacidad de funcionamiento, que persisten hasta la edad adulta. Pero esta compartimentalización y desconexión no se inician en la experiencia traumática, sino que ya habían sido aprendidas previamente. ¿Cómo entender con los mismos parámetros, con las mismas asociaciones y en similares estados a una madre que alimenta y que grita de modo amenazante? ¿Cómo integrar en la personalidad aspectos de uno mismo que son reconocidos por el espejo de los cuidadores, el niño obediente, y aquellos que son severamente castigados, el niño que se enfada o ignorados, el niño que llora? ¿Cómo estar conectado con uno mismo cuando nadie conectó con nuestras sensaciones internas y resonó sintónicamente con ellas? La imagen de nosotros mismos, la identificación de nuestras sensaciones y desde ahí de nuestras necesidades, se desarrolla a partir de una relación de apego caracterizada por la sintonía, la coherencia y el equilibrio. Siegel y Hartzell, 2004. La falta de sintonía hace que el niño no entienda ni identifique lo que le ocurre, partiendo desde los elementos sensoriomotores más básicos, así como los emocionales y cognitivos. La falta de coherencia y equilibrio generan desajustes en los modelos desde los que interpretamos el funcionamiento psicológico de uno mismo y de los demás. El espejo en el que el niño se ve, la mirada de los cuidadores principales, carece de la capacidad de mirada mental. Mindsight, Siegel, 2001. No se desarrolla la experiencia de sentirse sentido, esencial para el desarrollo de una experiencia básica de seguridad interpersonal. Pensemos no ya en padres que generan un daño intencionado, sino en otro tipo de escenarios. Por ejemplo, un padre profundamente afectado por sus propias experiencias vitales, con tendencia a sobreactivarse y desconectarse. Cuando su hijo, todavía un bebé, llora desconsolado por la noche, este hombre le grita porque no soporta la sensación que le genera escucharlo. Le grita cada vez más porque el niño, ante sus gritos, se asusta y se altera aún más. El niño, agotado, se acaba durmiendo y el padre pasa entonces a sentirse terriblemente culpable, y se da cuenta de que ha hecho lo mismo que hacía su padre cuando él era un niño. Incapaz de regular la angustia y el malestar que esta idea y los recuerdos asociados le generan, comienza a beber hasta aturdirse. La madre, bloqueada por muchos episodios similares, guarda silencio y no se acerca al niño porque ha comprobado que cuanto más quieta está, antes acaba la escena. Como resultado, el niño va interiorizando que su malestar no solo es inaceptable, sino que se asocia a una reacción de hostilidad por un lado, y de pánico y parálisis por el otro. No hay nadie que calme, nadie que consuele, nadie que proteja,
y el estado de malestar aumenta hasta que el sistema colapsa. Cuando este niño crezca, el inevitable malestar de miles de situaciones cotidianas tenderá, después de aprendizajes previos repetidos, a ser compartimentalizado o a generar respuestas de colapso. Si se compartimentaliza, cada vez que un estado mental similar se active, será ese compartimento mental el que lo gestione, almacenándose en ese conjunto de redes de memoria las experiencias asociadas a este tipo de respuesta emocional. El resto de las experiencias no entrarán en contacto con estas y pertenecerán a distintos compartimentos. Cuando corresponda la activación de respuestas similares, el individuo tenderá a acceder al compartimento correspondiente y a funcionar desde el conjunto de experiencias vitales que se fueron almacenando en él, sin acceso o con escaso contacto con el resto de las memorias y recursos adquiridos. La compartimentalización no se genera solo a partir de una respuesta atemorizante, sino que también puede relacionarse con la falta de respuesta por parte del cuidador. Por ejemplo, el llanto del niño genera en su madre, con dificultades importantes para manejar el malestar propio, una respuesta disociativa de desconexión. El niño, cuando este patrón se repite, interioriza que cuando entra en determinados estados no hay nadie ahí, los experimenta desde el vacío relacional. Tenderá por tanto a activar con el cuidador aquellos estados que le permitan tener un cuidador sintonizado y emocionalmente presente, y a suprimir, controlar o apartar aquellos estados que generan en el cuidador la respuesta de desconexión. El experimento de la cara inexpresiva, Still-Faced Stronic, als Adamson, Weiss y Brazelton, 1978, es un buen ejemplo de la sensación que la inexpresividad emocional del cuidador puede generar en el niño. Muchos posibles escenarios dan lugar al desarrollo y el mantenimiento de la desconexión y la compartimentalización. Por ejemplo, una madre consigue separarse de su marido, que los maltrataba emocionalmente a ella y a su hijo. Pero los recuerdos de toda esta historia, que enlazan con su propia infancia, siguen activos en su mente. Por eso cuando el niño expresa rabia y, reproduciendo reacciones aprendidas en el entorno en el que creció, insulta a su madre, ésta se bloquea y su mirada le devuelve una mezcla de temor y desconexión, seguida cuando el episodio termina de amargos reproches que activan la culpa acumulada, y no integrada, del niño. Este estado mental no establecerá un vínculo con la madre, que solo se desarrollará cuando otros patrones estén activos. En el compartimento de la rabia se almacenan también los recuerdos asociados a agresividad y violencia, y los propios pensamientos de este tipo, junto a la expresión facial de la madre que da un significado de «has de temer sentir esto» y de «es reprobable sentir esto» a las sensaciones de este perfil. Este compartimento va complejizándose, pero evoluciona en menor medida que otros segmentos de la mente de ese niño que se va convirtiendo en adulto, mientras esa parte de él se queda fijada en momentos evolutivos anteriores. Si alrededor de estas experiencias, dentro de este compartimento mental, se generan acciones mentales complejas, desde él podrán salir ideas o pensamientos que el individuo no identifica como parte de él y que vivirá desde el otro lado como voces o pensamientos o sentimientos intrusivos y egodistónicos. La respuesta sintónica, coherente y equilibrada del cuidador funciona como un espejo desde el que el niño identifica sus estados y les da un significado. Pero es además un modulador de la respuesta emocional del niño, que será el modelo de la futura autorregulación en la edad adulta. También será modelo de la perspectiva metacognitiva, de la conciencia dual entre el yo observador y el yo experimentarte, McDonald, 2008. Cuando el niño es mirado con una mirada de aceptación incondicional, aprende a sentirse identificado con todas sus emociones, a saberse capaz de modularlas, y a entenderlas como un conjunto de respuestas ante las situaciones que se equilibran entre sí. La narrativa biográfica es co-construida con la ayuda de la mirada de interés, afecto y realismo del cuidador. Con este paraguas se van integrando los distintos aspectos de la personalidad del niño, que se van volviendo elaborados y complejos para adaptarse cada vez mejor a las demandas de la vida, evolucionando y flexibilizándose. Imaginemos ahora un padre autoritario y exigente. Este hombre, para compensar un sentimiento interno de infravaloración, trata de que su hijo alcance todos sus deseos frustrados. Lo fuerza a entrenar duramente para alcanzar un alto nivel como jugador de tenis, pese a que el niño no quiere dedicar tantas horas al entrenamiento. En algunos momentos, el chico tiene estallidos de descontrol en los que llega a golpearse la cabeza contra las paredes, a lo que el padre responde con castigos físicos y encerrándolo en su habitación. En algunas ocasiones,
Si esto no es suficiente, lo encierra en la despensa a oscuras, lo que le provoca un gran pánico. La madre sufre frecuentes etapas depresivas, en las que está centrada en su mundo y apenas interacciona con el niño. En otras épocas es cariñosa con él, pero el niño la ve demasiado frágil para contarle sus problemas, y se siente culpable cuando ella se siente mal. En el colegio, desde hace 2 años, empieza a sufrir burlas e insultos de sus compañeros, pero no se ha atrevido a contarlo a los profesores ni a sus padres. En su interior va creciendo una rabia inmensa que trata de controlar a toda costa, y con el tiempo empieza a visualizarla como un demonio. Cuando tiene explosiones, se siente dominado por este demonio interno, que quiere matar a todo el mundo. Teme llegar a hacerle daño a alguien. Trata de alejar de sí mismo los sentimientos de tristeza y desamparo, porque no sabe qué hacer con ellos, porque ha de suprimirlos para no afectar a su madre, y porque no quiere que le acabe pasando lo mismo que a ella. Cuando la tristeza lo roza, siente como que podría absorberlo por completo y ahogarlo, por lo que trata de huir de esa emoción a toda costa. Si pudiera conectar con ella, entendería que ese es el disparador que precede a los momentos en los que se altera, pero apenas sabe entender sus emociones, ni diferenciarlas, ni mucho menos hablar de ellas. Sin una mirada de aceptación incondicional, sin el paraguas integrador de un cuidador suficientemente bueno, se van desarrollando distintos aspectos de la personalidad que en determinadas circunstancias pueden dar lugar a estructuras mentales complejas y autónomas. Pueden también generarse aspectos de la personalidad defensivos o sobrecompensadores con los que el niño, y el adulto en el que se convertirá, tratan de lidiar con un entorno falto de coherencia. Los eventos traumáticos están a veces de forma directa en la base de la fragmentación de la conciencia, la personalidad y la identidad. Por ejemplo, una paciente experimenta su primera vivencia de despersonalización durante un abuso sexual ocurrido a los 4 años de edad. Hay un momento de la experiencia en el que recuerda haberse desdoblado, y pasar de experimentar un intenso dolor y pánico a verse desde el techo de la habitación sin sentir absolutamente nada. Sin embargo, el dolor y el pánico seguían presentes en el organismo, solo que la parte que se desconectó dejó de percibirlos. Dada la alta carga traumática del evento y que no hubo nadie que se diese cuenta o a quien pudiese contarlo, el evento traumático nunca fue asimilado ni integrado. La parte que se quedó sintiendo la experiencia, con toda su carga de dolor y angustia, y la parte que se desconectó nunca volvieron a reunirse, a experimentar a la vez ninguna experiencia, a tener lo que denominamos coconsciencia. Cuando la paciente es adulta, describe situaciones como la siguiente: un perro la muerde y, tras unos segundos, el dolor desaparece. Cuando el terapeuta pregunta qué ha pasado con la sensación de dolor, la paciente afirma no notar nada, mientras una de las 2 voces hostiles que acostumbra a escuchar, grita en su cabeza: «Lo siento yo». Al preguntarle a esta voz a qué se refiere, afirma que ella es quien está sintiendo la mordedura. Explorando cuál es el recuerdo más temprano que tiene, cuando recuerda ser consciente por primera vez de estar ahí, habla del momento del abuso sexual. «Yo me quedé allí, yo soy fuerte», mostrando rechazo por la debilidad de la paciente, que no soportó la experiencia. En general, esto es lo que vemos en las historias de los pacientes con trastornos disociativos graves, distintos factores de trauma y apego disfuncional, Lyons-Root et al. 2006. Aunque la historia de trauma temprano es frecuente y por lo general está caracterizada por eventos graves, la presencia de disfunciones de apego es prácticamente universal. Para que un niño sufra un abuso intrafamiliar, alguien tiene que ignorar al niño como persona y convertirlo en un objeto, y otros han de no querer o no poder ver. Se ha discutido mucho cuál de estos factores es el más relevante, pero está claro que el efecto de ambos es multiplicativo. Un evento traumático grave, con cuidadores coherentes y sintónicos, puede neutralizarse hasta el punto de no tener consecuencias psicológicas significativas. Una circunstancia de impacto traumático aparentemente menor puede ser devastadora en un contexto familiar desorganizado, caótico, negligente. Los niños con un patrón de apego desorganizado desorientado, tienden a construir múltiples modelos del yo que son incoherentes o incompatibles. Sus cuidadores están a veces asustados y desbordados y otras veces son agresivos con el niño. Este puede ver al cuidador como desamparado y vulnerable y a sí mismo como malo por causarle malestar, mientras en otras ocasiones ve al cuidador como amenazante y elabora en consecuencia una imagen de sí mismo como vulnerable y desamparado. Por otro lado,
La tendencia del cuidador a invertir los roles con el niño y a buscar en él calma y consuelo genera en el niño un rol de rescatador del progenitor asustado. En definitiva, no se desarrolla en el niño una visión de sí mismo consistente y sólida. Liotti, 1992. Si estos niños no están expuestos a un maltrato o abuso adicional, probablemente estarán predispuestos a presentar síntomas disociativos, pero no desarrollarán un trastorno disociativo complejo y quizás no consulten en dispositivos psiquiátricos. Pero cuando se añade un trauma grave tenemos la base para el desarrollo futuro de un trastorno de identidad disociativo. Para mantener un apego con estos padres inconsistentes, el niño deberá a veces idealizarlos y en ese modo establecer algo parecido a un apego seguro. Otras veces tendrá que identificarse con el agresor para sentirse fuerte y escapar de su autoimagen de debilidad y vulnerabilidad. La escisión y compartimentalización de los contenidos mentales puede servir al niño para mantener las imágenes idealizadas y atemorizantes de las figuras de apego, la del yo fuerte, el niño vulnerable, el rescatador cuidador del progenitor desregulado, que son absolutamente incompatibles, separadas en redes de memoria diferentes que no intercambian información entre sí. De este modo se evita la discordancia cognitiva y se mantiene la coherencia, introduciendo predictibilidad en un entorno caótico y falto de consistencia. El patrón de funcionamiento de los cuidadores abusivos se internaliza y puede también configurar futuros estados disociados en el trastorno de identidad disociativo. Blizzard, 1997. 8.1. Entendiendo el origen de los síntomas disociativos. Los síntomas disociativos se agrupan en tres grandes bloques: amnesia, desrealización / despersonalización y confusión / alteración de identidad. Steinberg, 2002. La desrealización y despersonalización, como hemos visto en el capítulo anterior, se relacionan con la desconexión, mientras que la amnesia y la confusión y alteración de la identidad podrán entenderse desde la compartimentalización. 8.1.1. Disociación, memoria y amnesia. La memoria no es una función única, sino que está compuesta de varios subsistemas. La memoria explícita o declarativa, mediada por el hipocampo derecho y el córtex orbitofrontal, conforma la narrativa que da sentido a una experiencia. La memoria implícita almacena datos emocionales, sensoriales y somáticos. El tipo más primitivo de memoria implícita es la memoria procedimental. Un trauma puede provocar trastornos mucho antes de que exista memoria declarativa, en fases preverbales del desarrollo infantil. También puede ocurrir que la experiencia, aunque acontezca cuando el lenguaje esté consolidado, se almacene solo a nivel implícito. Scaer 2001 propone que las respuestas defensivas que no han podido ser llevadas a cabo quedan bloqueadas en la memoria procedimental, dando lugar a síntomas. Parte de las discordancias en los recuerdos, así como la gran cantidad de sintomatología somatomorfa en los pacientes traumatizados, podría explicarse teniendo en cuenta los distintos niveles de procesamiento y almacenamiento de la información. La amnesia podría corresponder a la falta de un recuerdo explícito o declarativo. La memoria solo se almacena a nivel implícito por ocurrir en una etapa preverbal, o porque por su intensidad emocional, la disonancia cognitiva que genera y la falta de un adulto que le dé sentido a la experiencia, el recuerdo no puede elaborarse en una narrativa coherente. Esta falta de narrativa puede también cumplir una función protectora, y de este modo el recuerdo es deliberadamente evitado. Para sobrevivir a una situación angustiosa y a una emoción intolerable, hacer como si no hubiera ocurrido puede ser la única manera de manejarlo. Esto nos permite seguir adelante con la vida diaria, manteniendo al margen las experiencias abrumadoras. Otra de las posibles explicaciones de la amnesia se relaciona con la compartimentalización. En los distintos estados mentales o partes, con sus distintos patrones de conducta, emoción, cogniciones y recuerdos, tienen además distintos recuerdos o distintas partes de esos recuerdos. Las partes que se ocupan de las situaciones cotidianas con frecuencia presentan amnesia para los traumas previos. Necesitan estar libres de esta información y de la repercusión emocional que representarían para poder ocuparse de afrontar la vida diaria. Cuando el paciente experimenta una reacción emocional de rabia o tristeza, puede activarse un estado mental diferente, en el cual los recuerdos traumáticos están claramente presentes. Mi pérdida de memoria fue retroactiva. Yo, Pan, no recordaba que mi padre me hubiera tocado nunca sexualmente. Yo no recordaba haber visto jamás a mi padre desnudo. No recordaba que mi padre me hubiera visto alguna vez desnuda a mí. En el futuro, cuando mi padre me abordaba sexualmente,
me convertía en mi otro yo, P, y después, Pan, no recordaba nada de lo que había ocurrido. ¿Quién era mi otro yo, P? Aunque habíamos dividido una personalidad entre las dos, yo, Pan, era la accionista mayoritaria. Fui a la escuela, hice amigos, cogí experiencia, desarrollando mi parte de la personalidad, mientras que ella, P, siguió siendo moral y emocionalmente una niña, funcionando por instinto más que con inteligencia. Ella comenzó como mi criatura, forzada a hacer lo que yo me negaba a hacer, pero, por borrar su existencia, escapó de mi control, como el personaje de un sueño, Sylvia Fraser, My Father's House, 1987, p. 24. La memoria dependiente de estado se ha propuesto como uno de los mecanismos implicados en este fenómeno. Los datos pueden no estar disponibles si el individuo está en otro estado mental, como ocurre en la disociación, Steinberg, 2002. La información almacenada en un estado mental se recuperará posteriormente con más facilidad cuando la persona se encuentra en ese mismo estado. Veamos esto en un ejemplo clínico. Una paciente responde a la entrevista estructurada hablando de una historia de maltrato por parte de su padre alcohólico, contado diversos ejemplos de aquellas situaciones. Cuando vuelve a consulta, 2 meses después y el terapeuta le pregunta sobre ello, la paciente niega haber dado tal información, y lo hace con tal convicción que el terapeuta llega a dudar de sus propias notas. Ese día describe al padre de modo más benévolo, como un hombre que bebía, pero al que el alcohol solo le había causado problemas físicos y no había influido en su carácter. Más adelante, en otras entrevistas la paciente volvió a hablar de nuevo del carácter agresivo de su padre. El terapeuta fue observando que el estado emocional y el patrón conductual de la paciente diferían en un tipo de sesiones y en otras, con una actitud más fantasiosa, más infantil y con mayor desconexión emocional cuando mantenía la versión más amable de su familia de origen. 8.1.2 Desrealización/despersonalización. La desrealización puede responder a una supresión de las funciones superiores de la conciencia. La realidad no se percibe en conjunto, sino solo como elementos aislados. El yo observador y el yo experimentarte se desintonizan y se experimentan desde planos diferentes y desconectados. La cualidad perceptiva es distinta y los pacientes suelen referir un sentimiento de extrañeza. Cuando asistimos a este tipo de respuestas en una situación de trauma agudo, la visión menos definida o alterada, a veces desprovista de respuesta emocional, funciona probablemente como defensa frente a un grado de activación emocional intolerable para el individuo. Una víctima del 11M hacía una descripción muy gráfica de este mecanismo. Ve el inmenso desastre a su alrededor, llevaba una cámara en la mano, de modo automático empieza a fotografiarlo todo y ve las escenas como fotografías. Se desconecta así del horror y solo visualiza imágenes que experimenta como ajenas. En los niños las respuestas proactivas de lucha y huida están, por su etapa de desarrollo, muy limitadas, y cuando la amenaza física o emocional viene de los cuidadores que tendrían que brindar la protección se vuelven imposibles. La huida mental pasa a ser la única opción. Gracias a ella el niño puede pensar que le está pasando al cuerpo, pero no a él, que él en realidad no está allí. La rica fantasía de la infancia proporciona además un lugar al que escapar y en el que construir los escenarios alternativos para sustituir la realidad. El paciente que vivía su entorno durante meses como si fuera la era medieval había tenido una infancia terrible, incluyendo el asesinato de su madre por un familiar, y un contexto social plagado de droga y violencia. Los libros y películas de caballeros eran su refugio. Fue el único de sus hermanos que no acabó en la cárcel o con una toxicomanía, pero cuando no pudo ayudar a uno de ellos a recuperarse de su adicción, se activó toda su historia y la Edad Media pasó a teñir la realidad, convirtiéndose en una ensoñación de la que iban formando parte las personas que lo rodeaban. 8.1.3 Fragmentación de la conciencia, confusión y alteración de identidad. Los sentimientos opuestos de querer al único padre que uno tiene y odiarlo por el maltrato infringido no pueden coexistir en la mente de un niño. Por ello alterna entre un estado mental y otro sin que pueda desarrollar una metaconciencia que abarque a ambos. Para poder amar a un padre maltratador en sus momentos buenos, una vinculación imprescindible para el desarrollo, el niño aparta de su mente los recuerdos del daño infringido. La memoria del maltrato solo está presente cuando ocurre de nuevo, se activan los sistemas defensivos, y siente un odio terrible hacia ese adulto. Sobre esta alternancia entre estados opuestos empiezan a construirse las barreras amnésicas que remarcarán la separación entre esos estados del yo.
En algunos casos fragmentarán gravemente la mente del niño y del adulto en que se convertirá, y dará lugar a un trastorno de identidad disociativo. En ocasiones estas identidades disociadas toman la forma de figuras que realmente formaron parte de la historia del paciente, representando introyecciones. Watkins y Watkins, 1977. Estas partes de la personalidad tendrán patrones propios de estas figuras, e interaccionarán con la personalidad principal de un modo similar a como sucedía en la realidad, reeditando internamente los escenarios de la infancia. Si esta introyección corresponde a un abusador, acabará constituyendo una parte persecutoria en el sistema. A veces el paciente llega a estar realmente convencido de que esa parte de su mente es realmente el abusador. Las partes vividas como hostiles y persecutorias surgen inicialmente con frecuencia como protectoras, librando a la personalidad principal de emociones y recuerdos intolerables. Al pasar el tiempo, ir acumulando más experiencias negativas y sentirse rechazadas por el resto del sistema, acaban funcionando como persecutorias. El paciente describe sintomáticamente esto como fenómenos de influencia, siente que una parte de él o algo ajeno a él le impone pensamientos obsesivos, sentimientos o acciones, alucinaciones o... Estas partes negativas guardan con frecuencia los recuerdos más traumáticos, pero también gran parte de la capacidad defensiva del paciente. A veces para un niño el único modelo disponible de tener fuerza, poder, capacidad de influir sobre los demás y de tener control sobre algo es precisamente la figura que de un modo u otro lo está agrediendo. Por un lado no quiere ser así, por otro lado necesita sentir alguna sensación de dominio sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. En el mundo en el que este individuo ha crecido, las únicas opciones posibles son ser víctima indefensa o agresor poderoso. Son opciones incompatibles, pero ambas contienen elementos imprescindibles. Por ello oscila de uno a otro extremo sin integrar nunca estos aspectos en la misma experiencia al mismo tiempo. Entendamos en resumen con un ejemplo cómo se desarrolla la disociación estructural de la personalidad. Una parte de la personalidad se queda fijada en el trauma. Cuando el paciente recuerda el abuso de aquel vecino, no recuerda, lo vive de nuevo, una y otra vez, como si estuviese allí entonces, esto es la parte de la personalidad emocional. Pero, por otro lado, la vida sigue. El niño por la mañana ha de ir al colegio, interaccionar con los niños y los profesores. Imposible recordando lo que pasó por la noche, ¿realmente pasó? Tiene que haber sido mi imaginación, ¿cómo iban a hacerme algo así? No voy a pensar en esto, qué vergüenza. Y cuando aparece en la conciencia, el niño lo aparta y la mente, tratando de adaptarse a lo que la situación necesita, lo aparta también de modo más inconsciente y automático. Esta es la parte de la personalidad que sigue adelante con la vida diaria, la parte aparentemente normal, pan. ¿Qué hace que este niño llegue a casa y no cuente nada de lo que le ha pasado ni de lo mal que se siente? Su madre, una mujer muy ansiosa y preocupada, siempre resuelve el malestar del niño diciéndole, venga, eso no es nada, no pasa nada. Contarle un problema equivale a preocuparla, y ya bastantes problemas da su hermano mayor. Él tiene que ser un buen niño y no hacer que su madre se sienta mal. De modo que, no estando disponible la vía prediseñada biológicamente para obtener protección, que es apegarse al cuidador, el niño recurre a la vía de la disociación. Sin embargo, el apego no es desorganizado, los cuidadores no son atemorizantes, no activan los sistemas defensivos del niño, de modo que la cosa no se complica más. Cuantas más situaciones traumáticas se producen y más temprano en la vida, cuanto más graves y crónicas son, y cuanto más desorganizados se presentan los patrones de apego primarios, en más trocitos se rompe la mente del niño, más se fragmenta, sin amortiguación alguna por parte de unos cuidadores que no solo no ayudan a la regulación emocional ni a la integración de la personalidad y la experiencia, sino que contribuyen a lo contrario. ¿Por dónde rompe? Por las zonas de unión, por los puntos donde distintos subsistemas neurobiológicos conectan entre sí. Todos los sistemas defensivos posibles se activan desesperadamente ante lo vivido, de modo alternante o simultáneo. El organismo activa la respuesta de lucha, pero instintivamente sabe que está en inferioridad de condiciones, de modo que la defensa de lucha, a medio activar, se bloquea y se queda en un amago, pasando luego a ser fuente de sensaciones de tensión, de la lucha contra uno mismo. El organismo, bloqueada la respuesta de lucha, activa la siguiente respuesta proactiva, la huida, cuya emoción asociada es el miedo.
Pero, de modo también instintivo, esta respuesta también ha de ser bloqueada. ¿A dónde puede ir un niño, si no tiene edad para valerse por sí mismo, y no hay salida? El miedo por tanteo también se bloquea y se disocia, se queda en el cuerpo sin liberarse ni descargarse. Es como si se hubieran disparado las alarmas y sonasen constantemente, pero ahora avisan de peligros inexistentes o etiquetan como peligrosos eventos intrascendentes. En el paciente adulto veremos una personalidad poco asertiva, con una rabia de la que se desconecta porque no sabe manejarla y rechaza sentirla, y una constante activación autonómica y numerosas reacciones fóbicas y de ansiedad. Sin embargo, en el trabajo, la persona se centra y funciona de modo muy eficiente. Cuando necesita regularse emocionalmente, su única opción conocida es trabajar más. Bloqueadas las respuestas defensivas proactivas de lucha o huida, solo quedan las respuestas defensivas reactivas o pasivas, como la sumisión, tienen razón, es culpa mía, el colapso, no puedo más, el grito desesperado de apego que nadie atiende, por favor, o la muerte aparente, que hagan lo que quieran conmigo. Todas estas respuestas, ¿cómo integrarlas? ¿Cómo entenderlas? En medio de una experiencia sin palabras, en medio de un sufrimiento que nadie ve, persisten así desintegradas, bloqueadas, fijas, incompletas en su desarrollo. Desde esta semilla de sistemas defensivos bloqueados en la experiencia traumática, sin una integración ni a veces memoria narrativa, pueden ir desarrollándose distintas partes de la personalidad. Por ejemplo, la rabia asociada a la defensa de lucha es rechazada cuando aparece, porque el individuo ve en sí mismo la misma furia que sufrió por la violencia de otros, y eso es lo último que quiere ser. Esta rabia rechazada se va almacenando y asociándose a recuerdos conectados con ese estado mental. Con el tiempo esas redes de memoria pueden adquirir suficiente complejidad como para que funcionen como una submente autónoma. Este compartimento con redes neurales propias aisladas del resto del sistema produce pensamientos y acciones propios, a veces simples y rudimentarios, otras veces realmente elaborados, pero siempre estereotipados y prototípicos. De este compartimento asociado con las respuestas activas, la lucha, la rabia y recuerdos asociados a la agresión y la amenaza, pueden surgir respuestas hacia el resto de la mente del paciente, que no se vive como propia. Este subsistema mental puede creerse incluso algo diferente, como un espíritu que no se ve sujeto a las limitaciones del cuerpo, y que no morirá si empuja al paciente a suicidarse. Los pensamientos, emociones y sensaciones propias de este subsistema serán percibidos por otras partes de la personalidad como intrusiones, voces, emociones o pensamientos egodistónicos. Lo mismo puede ocurrir con muchas otras partes que no pueden integrarse y continúan su desarrollo sin apenas contacto o reproduciendo internamente los escenarios tempranos. Por ejemplo, una parte de la personalidad funciona como un niño asustado, y cuando la parte que describíamos en el párrafo anterior se hace presente, le genera el mismo miedo que su padre cuando llegaba a casa con ganas de bronca. En el mundo psíquico del paciente, el pasado y el presente no están diferenciados, como tampoco lo están el mundo interno y el externo. Las partes disociativas, que son parte de la personalidad, se viven como ajenas, mientras que se atribuyen a algunas de ellas identificaciones literales con figuras reales de la historia biográfica. Cuando los pacientes nos hablan de su conflicto interno, nos describen muchas veces estos escenarios complejos, reproducciones de interacciones pasadas. Esta intensa pelea consigo mismos se expresa a veces sintomáticamente como dolores de cabeza o síntomas físicos. Si la traumatización es muy grave, todo se fragmenta, y la parte de la personalidad que va al trabajo es muy distinta de la que se relaciona con la familia y de la que sale por las noches. Todos somos un poco distintos en diferentes ámbitos, no funcionamos igual con nuestro jefe que con nuestros compañeros, nuestros amigos o en un partido de fútbol. Pero aquí los cambios son más drásticos, las transiciones son más bruscas y las diferencias son más marcadas. Es como si la persona no pudiese salirse del guión. Aquí estaríamos ya en la disociación estructural terciaria propia del trastorno de identidad disociativo. Es simplemente una cuestión de niveles de fragmentación y de niveles de gravedad.